Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Torres y estoy aquí en el episodio número 6 de el programa En Casa del Poeta. Yo no estoy en casa, estoy en un hotel en Puerto Rico porque vine ayer a presentar el libro que ven en pantalla, Fusilado Dios, que es un libro que yo escribí hace más de 40 años cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico y estaba en los talleres de Betty Berrocal de Iranzo y de María Arrillaga, dos grandes poetas amigas y mentoras. Y este libro es un libro que, pues, del que vamos a hablar y yo les voy a dar varios detalles. Pero antes de hacerlo, quiero darle las gracias a algunos de los poetas y poetas que me han precedido en este programa, a Elsa Tío, a Eric Miranda, darles las gracias a Expo Santillano por posibilitar este espacio para promover nuestra cultura y en especial la poesía, a nuestro amigo Daniel Mina, a los técnicos que están ayudando y haciendo el apoyo para este programa y a todas las personas que están escuchándonos. Y tienen ustedes una barra de comentarios, si quieren hacerlo, podemos intercambiar, hacerlo también como una conversación. Y pues entonces les sigo hablando del libro, Fusilado Dios. Les decía que yo lo escribí hace más de 40 años, se presentó ayer, hoy es 5 de agosto del 2022, y se presentó ayer en Casa Norberto por el compañero de generación, compañero de la universidad, muy querido para mí, Benjamín Muñiz Velázquez primero, y claro, a cargo de la editorial Isla Negra, que es mi casa editorial aquí en Puerto Rico, y el querido editor Carlos Roberto Gómez Veras. Y el libro es un libro, como les decía, que se publicó ya hace bastante tiempo. Yo tengo la mala costumbre que aprendí de uno de los poetas que he leído y que he estudiado, porque también soy crítico, José Emilio Pacheco. Y José Emilio Pacheco tenía la particularidad de que editaba y reescribía sus poemas sobre la base de que en la poesía no hay un texto definitivo. Entonces era volver y buscar y pulir, así como una piedra en bruto, una piedra preciosa que es el poema, seguir trabajándolo, buscando esa posible aspiración a la perfección poética que es imposible. Les voy a leer un poema y continuamos entonces hablando un poco acerca de este libro. Y aquí en casa del poeta o en el hotel del poeta, ustedes pueden conversar conmigo o yo con ustedes y les puedo hablar un poco más del libro. A ver, les voy a leer el poema 13. Yo sé que estás allí, al otro extremo donde mi mano no te alcanza, atado de pies y cabeza, caminado por las plazas con sentires deshilados que se te han subido. Dios se ha emborrachado, el grito recorrió los umbrales de las casas sin pan para sudarse en las mesas puestas sin sentido en las esquinas de los otros desatados. Como ustedes pueden ver, es un lenguaje conversacional, es un lenguaje que también raya en la antipoesía y es un libro que busca conversar con un Dios muy diferente, un Dios forjado y hecho a partir de la duda. Yo fui adventista del séptimo día, ahora soy católico, pero tuve una crisis religiosa en mis años 20 de lo que llaman los mexicanos una bronca con Dios, una pelea con Dios, sobre todo por mi orientación sexual, ¿no? Por ser un hombre gay y por el rechazo, estamos hablando de 1981, 82, 83, cuando yo escribí estos poemas, era otro Puerto Rico, afortunadamente hemos evolucionado, pero en ese momento yo tuve un rechazo particular de la iglesia que yo asistía, la iglesia adventista del séptimo día, porque yo tuve la osadía de escribir una carta y pedirle, emplazar a mis hermanos en la iglesia, ¿no? Y hablándoles de quién yo era. Claro, yo fui expulsado y demás, y ya muchos años después encontré refugio en este éxtasis de la duda y de la fe que todos necesitamos, ya sea para aceptar la fe o para rechazarla o para vivir sin ella, esa también es otra opción. Y luego fui pues reacogido en el anonimato de la Iglesia Católica, que es la religión de mi niñez. Y como decía ayer en la presentación, en un viaje a Italia,
me di cuenta que a través de la arquitectura, a través de la pintura, a través de la música, a través de esa magia de los ritos católicos como la misa, me reconecté también con ese elemento de lo místico, ese elemento de lo religioso, que es algo que expulsa, es algo que de alguna manera, Fusilado Dios trata desde el título mismo, no de matar, sino de fusilar a Dios, como si fuera emplazado en medio de esa guerra que fue mi bronca. Y más que yo, pues el hablante lírico, porque llega un momento en que el poema va más allá de lo que Daniel Torres pueda decir, y la voz es una voz muy particular que está emplazando todo el momento a Jehová de los ejércitos, pidiéndole que le diga algo, pidiéndole que le hable, como en este poema, ¿no? Ya sé que estás allí al otro extremo, donde mi mano no te alcanza, o sea, tú eres inalcanzable. Y tal vez el lenguaje es un lenguaje bastante irreverente, es un lenguaje que yo como poeta joven en los años que yo tenía 20, 21, 22, 23 años, estaba buscando mi propia voz y tengo la particularidad de querer mucho este libro porque de las otras cosas que he escrito a lo largo de los años, pues este libro sigue siendo mi primer libro de poesía. Fue premiado afortunadamente por el Pen Club de Puerto Rico en el año 2000 y aunque yo lo escribí en los 80, esperé muchos años para publicarlo. Se publicó en Isla Negra y ahora hemos querido hacer una edición 20 aniversario, pero debido a la pandemia, esta edición, aquí tienen el libro en concreto y lo tienen en la pantalla, esta edición en concreto se retrasó por 2 años hasta que hemos podido sacarlo ahora y lo pudimos presentar en la Feria Internacional del Libro en la República Dominicana, lo acabamos de presentar ayer en Casa Norberto, yo lo presentaré en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, que siempre es una plaza que trabajo porque yo codirigí un programa de estudios en el extranjero, yo soy maestro de español en la Universidad de Ohio y pues siempre tuve conexión con la Universidad Autónoma de Yucatán, llevábamos estudiantes, teníamos un intercambio y me gustaría llegar a Madrid en mayo, que es uno de los lugares que yo amo mucho, Madrid, España, y tal vez mi colega Guillermo Arronis López lo pueda presentar en una librería y esos son los planes que tengo para difundir un poco el libro Allende los Mares de nuestra querida isla. Bien, les voy a leer otro poema, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo en la barra del chat. Y este poema que lo he leído muchas veces, lo voy a repetir, es un poema que es tal vez emblemático del libro, es el poema 4, y luego les voy a leer el poema que da título al libro, que es un poema un poco más largo, donde se habla de este fusilamiento de Dios. En este que les voy a leer es uno donde la voz poética tiene esa pelea, esa bronca con Dios de la que yo le hablaba, y lo emplaza, y lo hace de una manera bastante, un poco fuerte en el lenguaje, pero necesaria, porque para poder tener fe hay que dudar, y en la duda se encuentra, creo yo, la verdadera fe, porque ese fue mi proceso y el proceso de este hablante lírico que está en este libro, Fusilado Dios. Dios, quiero hablarte, contarte que minúsculamente te conozco. Nunca hablas claro, siempre en evasivas de noes cortados por tijera raramente humana, acomodados a intereses de farisaicos con dones rotos. No quiero hablarte, solo escupirte a la cara cuánto necesito de otras cosas. Solo preguntarte por qué de circunstancias, sabotear tu cielo en acto terrorista de blasfemia, rasgar tu manto y acostarnos. Y el poema que le sigue es una especie de secuela. Nos acostamos sin el amén de rigor de unas cuantas palabras que acallan la conciencia. Besé labios endurecidos de sudorosos sentires empañándose de pronto, cuando mi jadeante respiración se pegó al cristal de tu divinidad frustrada, poseyéndonos de hombre a hombre, como dijo el Padre, incestándome, blasfemándote, manoseada verdad de mentira, Dios. El verso era como hijo al Padre. Y vean que en estos dos poemas
hay esa tentativa de la mística española que tiene varias vías, ¿no? Tienen ustedes la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva del alma con Dios. Aquí el hablante lírico quiere llegar a ese momento de unión, pero lo hace a través de unas metáforas sexuales y de unas metáforas homoeróticas. Entonces, ese es ahí el elemento de blasfemia que trabaja el poemario, pero de una manera deliberada en el lenguaje, ¿no? Estos dos poemas. Yo usualmente leo el 4, se me olvida leer el 5 para ver ese interrogante final, Dios, porque además el poema está escrito en la tradición de E.E. Cummings, que todo está en minúscula y no hay mucha puntuación, casi ninguna. O sea que la respiración del poema, cuando uno lee los poemas, es un poco difícil porque no sabemos dónde cae la pausa, ese famoso mistiquio, ¿no? Que le hace la pausa a los poemas, ¿no? Dentro de la tradición poética. Quisiera hablarles también un poco, ya que he mencionado la mística, de todo lo que fue ese proceso de leer a Santa Teresa en las clases de literatura del Siglo de Oro, de leer a Fray Luis de León, de leer a Santa Teresa de Jesús, y aunque no es mística, leer a Sor Juana Inés de la Cruz, el sueño de Sor Juana. Son textos que de alguna manera en mis lecturas poéticas precedieron a la escritura de Fusilado Dios, porque yo creo que todo poeta para poder escribir tiene que leer mucha poesía, leerla toda. Tal vez es más importante que escribir, leer. Y en el acto de leer, reescribir, retomar, un poco ajustarse a esa tradición poética en la cual uno va a entrar. Ustedes recuerdan aquel famoso ensayo de T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent, ¿no? La tradición y el talento individual, que es un texto de principios del siglo pasado, donde él habla de estos poetas muertos y cómo cada vez que nosotros nos sentamos a escribir, tenemos en el puño y en la letra y en la pluma, o cuando nos sentamos ahora a teclear, tenemos entre la yema de los dedos esa tradición que hemos leído. Y si no hemos leído, esa tradición se queda corta. Es que yo un poco viene el acto de escribir este poemario, no solamente de leer la Biblia, no solamente de la experiencia de haber sido adventista del séptimo día, que es una iglesia que yo respeto mucho, que tengo muchos amigos y hermanos ahí, y que claro, fue una cuestión muy personal mía rechazarlo por mi orientación sexual, aunque la iglesia adventista en este momento hay unos grupos que le llaman la hermandad, ¿no? De fellowship, que han tratado de incorporar la comunidad LGBTQ. A mí eso ya no me tocó, pero sí en un momento me reconecté con ese grupo y fue muy interesante ver esa tradición. Y en la Iglesia Católica tenemos muchos padres, por ejemplo en Yucatán el padre Raúl Lugo es un padre que ministra la diversidad sexual de ciertos grupos de la comunidad LGBTQ, más tratando de que haya un puente entre lo religioso y la sexualidad humana, porque es algo que es una cuestión también de reinterpretación y de relectura de textos clásicos, textos bíblicos que tal vez han sido leídos de una manera muy obtusa, pero también hay que verlo en el continuum de la historia, en lo que es el aspecto histórico, la contextualización que se hace. Así es que al hablar de la mística, al hablar de esta tradición, yo también he querido en este libro reincorporarla, ponerla. Y hay un poema en particular donde yo trabajo esa poesía mística del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y la recuerdo en el poema 10, que tiene también mucho que ver con aquello de la flecha de Santa Teresa, cuando ella es flechada en medio de su éxtasis y ella siente esa penetración de la flecha, una de las mejores representaciones de ese momento místico máximo de la santa, es aquella escultura famosa de Bernini, donde ella está en éxtasis. Y esa cara de éxtasis es casi como una cara orgásmica. Yo sé que eso suena demasiado fuerte, pero es algo que también en este poemario yo he querido abordar, pero lo hago con un lenguaje bastante críptico, un lenguaje bastante... aquí sí que el lenguaje es más poético y no llega a ese nivel de blasfemia. Les leo el poema 10. Articular huecos. Abismo. Espacio vuelto al revés. Entender de pronto la línea de la tristeza que se contiene en los labios. Decir lluvia, palabra desollada que se intenta.
Vean ustedes ahí cómo trabajo todo este elemento de lo que es ese lenguaje críptico, ese lenguaje un poco cifrado, pero tratando de ver esa articulación de lo que es los huecos, el abismo, ese espacio que está vuelto al revés, esa palabra que está totalmente descarnada, desollada, pero es una palabra que se intenta. Como yo hablaba hace un rato con respecto a la poesía también es ese intento por pulir y llegar al poema que puede ser el poema posible, que también hasta cierto punto es imposible. Una anécdota que yo conté ayer en la presentación es que no solamente este poemario fue parte de un proceso de escritura en talleres en la universidad, sino que también pues el proceso de escribirlo por muchos años hasta que tuvo la publicación en el año 2000 en Isla Negra Editores, y además tuvo el Pen Club de Puerto Rico tuvo la deferencia a mí como poeta joven de darme un segundo premio, que para mí fue la gloria y fue el principio de varios que he recibido en el Pen Club. Y fue luego de que yo había recibido el premio Letras de Oro por la novela, una novela corta, Morirá si da una primavera, y curiosamente me considero más aspirante a poeta que a novelista, pero el primer texto mío crítico, digamos, creativo que se publicó fue Morirás si da una primavera, que es una novela acerca de el VIH, SIDA en Puerto Rico en la década de los 80, 90, ¿no? Todo lo que fue la otra pandemia que azotó no solamente Puerto Rico, sino el mundo. Y ahora mismo yo acabo de escribir un libro sobre poetas puertorriqueños que abordaron la pandemia del VIH y SIDA. El libro se llamará Los Páramos del Amor, que voy a hablar un poco acerca de eso, ¿no? De cómo se da esa escritura del VIH y SIDA en la poesía puertorriqueña. Bien, y volviendo a Fusilado Dios, hay algo que tiene de particular esta edición, y es que es una edición aniversario. Son 20 años después, los textos están un poco corregidos, hay una fe de ratas de lo que pasó cuando la primera edición, que se editaron unas cosas y luego yo las reedité para esta edición. Por ejemplo, el poema Dios quiero hablarte tenía un no, lo quitó el editor, que en ese momento fue el gran poeta José Escoda, que hizo un poco la redacción del texto de lo que es, ¿no? La corrección de las galeradas, y yo luego ahora lo reincorporé porque me parece que funciona mucho mejor. Y de paso, el querido José Escoda, que era también miembro del taller de María Rillaga, y en ese taller teníamos la técnica del planchado, que nosotros hacíamos un poema, lo leíamos entre todos y entonces lo planchábamos, trabajábamos. Saludos a Ana María Rivera, linda noche también para ti que nos está escuchando. Y en este proceso de reescribir los poemas, de repensarlos, tal vez un poco filosóficamente, me replanteé también ahora a mis 61 años, aquello que yo había escrito en los años, que yo tenía 20, 21, 22, 23 años, y que de alguna manera vuelvo desde otra perspectiva, y es una manera de acercarme también a reconsiderar mi experiencia como hombre sexagenario, de lo que es mi relación con Dios ahora. Y una de las decisiones que yo tomé a la hora de escribir, editar, junto con el editor Carlos Roberto Gómez Vera, este libro, fue dejarlo tal cual en cuanto a la resolución final. Yo me planteé la posibilidad de escribir un poema que fuera un poema conciliatorio, porque yo estoy en un momento de reconciliación, en un momento de que llevo muchos años, pues que a pesar a todas las grandes contradicciones que tiene la Iglesia Católica, yo he decidido, ¿no?, ser parte, aunque no soy una parte muy activa, yo solamente voy a misa cuando puedo y pues leo mi misal y esas cosas, y hago mis oraciones y demás, pero es algo que yo he tenido que trabajar, y que es algo que pues dije, bueno, es mejor que se quede en esa nota final, que es una nota bastante de emplazar a Dios, que es un poema que le voy a leer. Gracias a Ana María, que tiene el poemario y ha pensado escribir allá a sus 65, que no hay edad para escribir. Hay que seguir leyendo y escribiendo, y seguro que esos 3 poemarios pueden ser uno y habría que editarlo. Es una cuestión de seguir adelante, porque la poesía es algo que
yo siempre digo que la poesía es como el narcotráfico, porque el que entra nunca sale. Eso le decía a la poeta Perla Iris, que me decía que ella pensaba a lo mejor dejar la poesía. Yo le dije, nena, eso va a ser imposible dejar la poesía, porque ya les digo, es como el narcotráfico. Entra, pero salir casi es imposible. No solo la poesía, la literatura. Los que hemos estado metidos en la literatura, me acuerdo aquella gran pregunta que nos hacíamos cuando éramos estudiantes en la noche mirando el techo de que yo voy a vivir, que estoy estudiando literatura comparada y estudio hispánico. Pues mire, yo he vivido toda mi vida dando clases como maestro. Les leo este último poema del libro. El libro pues se editó de 1981 a 1995 y ya claro, está reeditado en el año 2022, o sea que ha tenido varias, como las pinturas viejas en los museos, ha tenido varios elementos de restauración. Era alguna cosa que yo decía ayer en la presentación, este también ha sido un acto de restauración. Les leo el último poema para que vean lo que yo les estaba comentando, de que es un poemario que termina en una nota no muy conciliatoria, y pese a que yo pensé hacer ese poema que lo reconciliaría, no lo creí pertinente. Vamos a ver. Desde entonces no he vuelto a orar. Han sido tardes a metales desdoblados, huellas de herrumbre entre los dedos, dejando atrás largueza sin espacio. Desde entonces, cada mañana a 3x4 de tristeza se descubre la negación del miedo, el 1, 2, 3 de cada cosa. Sí, desde entonces, el cansancio de las semanas me hurga dentro, sin la necesidad cotidiana de ese Dios que se fabrica con los pedazos sueltos de una soledad que se deshila. Hay algo en la poesía mística o neomística o esta pelea con Dios que tiene el poemario, este fusilado Dios, que aunque quiere romper con Dios, tiene 22 poemas en que sigue hablando de Dios, ¿no? Un poco como pasa con el bolero, no te quiero, no, ya no te quiero, no vete y demás. Y, claro, pero se escribe el bolero y el bolero se canta y se sigue cantando y lo seguimos cantando y ya no queremos nada con él o con ella, pero el bolero está ahí. Entonces hay un elemento ahí de lo que es decir, yo dije, mejor dejarlo así porque es como el bolero. Yo lo dejo tal cual en esta soledad que se deshila, lo dejo tal cual en esta anáfora de repetición de desde entonces, desde entonces, desde entonces. Después de la aventura de 21 poemas, que es como un diario poético, llegará el momento de decir, me quedo sin nada, me quedo vacío. Yo decía ayer en la presentación que ese vacío, en esa vacuidad, está la posibilidad de esa reconciliación con Dios. Yo la hice luego muchos años cuando estaba en Yucatán y empecé pues, a ir a la iglesia acompañando amigos y demás, a mi pareja, y terminé un poco reconectándome. Todavía no he llegado el momento de la confesión, porque esa confesión va a ser larguísima, pero he llegado al momento de reconectarme a través de lo que es ser parte de ciertos ritos, hacer mis lecturas y demás. Yo vengo de una familia muy católica, una familia que tiene una gran tradición católica, aunque muchas de mis hermanas ahora son protestantes, pero creo que como familia siempre hemos tenido una presencia de lo divino que nos ha guiado, como toda familia puertorriqueña, y sobre todo mis madres, porque yo fui adoptado, tuve 2 mamás, tuve 2 papás, fui un niño muy, muy querido y muy afortunado, y yo siempre pues veía la religiosidad de mi mamá adoptiva, que además era espiritista, y me llevaba también con ella a los centros espiritistas. O sea, tengo también esa vertiente de la obra, esa vertiente del espiritismo que en Puerto Rico es muy fuerte. Tengo pues mi abuelo, que nos llevaba a mi hermano y a mí, porque como éramos hijos nacidos fuera del matrimonio, él nos llevaba cada domingo cuando íbamos al campo a visitarlo, mi querido abuelo don Vicente, nos llevaba a misa. Él hacía por llevar estos 2 nenes a misa. Y yo hice mi primera comunión y todo eso y demás, y todo lo que se hace, ¿no? Cuando uno vive en un pueblo. Yo soy de Cagua, Puerto Rico. Y es algo que pues es parte de esa tradición familiar, es algo que es parte de quienes somos. Yo tengo 2 tías monjas, ¿no? Entonces vengo de una fuerte tradición católica. Y recuerdo que mi papá, que en paz descanse, mi papá natural,
tenía una gran bronca conmigo porque yo me había hecho adventista del séptimo día y después, muchos años después, él fue adventista del séptimo día, no porque yo lo hubiera tratado de convertir, ni mucho menos, sino fue una decisión de él mucho después ya cuando estaba más mayor. Y fue también para mí una sorpresa porque él también venía de una familia muy religiosa. Les digo todo esto porque creo que el libro Fusilado Dios también se enmarca, se contextualiza en nuestra cultura desde una perspectiva de lo que es el proceso de lo espiritual. Es cierto que eso ha cambiado, eso sigue cambiando, cada es una cuestión individual, hay un proceso de secularización que se ha dado y el libro es un proceso también de eso y es testimonio de eso, pero yo lo releo y lo reedito con mi editor Carlos Roberto Gómez Vera y trabajamos sobre este texto y me doy cuenta pues que todavía tenía algo que decir. El texto como tal, les digo, no tiene... lo nuevo que tiene esta edición 20 aniversario es que tiene dos prólogos. Una de un sacerdote católico del que yo les hablaba, Raúl Lugo Rodríguez, y otra de un académico colombiano que está en la Universidad Autónoma de Yucatán, Óscar Ortega Arango. El padre Lugo también es yucateco, tiene, ¿no?, esta misión que yo les había dicho, ¿no?, que está tratando de administrar a la comunidad LGBTQ+ en Yucatán. Y el libro, en estos dos artículos, tiene una perspectiva desde dentro de la iglesia y una perspectiva o una lectura desde el punto de vista académico. Y creo que son dos prólogos que se pueden leer después de haber leído el poemario, que es como yo siempre hago. Yo los prólogos me los salto, leo lo que tengo que leer del libro y luego vuelvo al prólogo, porque el prólogo entonces me guía para mí después de la lectura. Yo soy de aquellos lectores que cuando estoy leyendo una novela voy a la última página a ver qué pasa al final, para que no me tenga que contar nada y cuando yo lea yo sepa para dónde voy. Cuando yo le hago eso a mis estudiantes, cuando por ejemplo leemos María de Jorge Isaacs sobre el romanticismo, y le digo, porque cuando María muere y aquello es caos total en la clase, porque no se supone que yo les diga lo que va a pasar, ahora para qué voy a seguir leyendo, y yo les digo, no, ese es un buen ejercicio como estudiantes de literatura. Ya no se trata de saber qué hay, ya no se trata de saber a dónde llego, sino vamos a ver para dónde va este libro para poder leerlo, y aunque sea un acto, digamos, bastante sacrílego de leer el final, creo que eso ayuda para lo que es la recontextualización de la lectura. Por eso yo me salto los prólogos y luego vuelvo a ellos, aunque puedo leer los últimos poemas de un libro o las últimas páginas de una novela o de un libro, cualquiera, de una memoria, cualquier otro género, crónica, para ver para dónde voy como lector. Ya les hablé de que pues la reedición de los poemas fue más o menos mínima, pero ya luego cuando yo lo releí todo me di cuenta que podía hablarle a nuevas generaciones y por eso hicimos esta edición. Tiene también el libro unos dibujos de Carlos Gamboa, y son unos dibujos muy interesantes porque los puso el editor al principio y al final. Ustedes pueden ver aquí, no sé si se ve bien en la cámara, esta especie de torso con un corazón, como el Sagrado Corazón con espinas, y uno y otro, y uno de ellos tiene un verso del poemario, Han mandado fusilar a Dios, que es un poema que les quiero leer, porque es el poema que le da título al poemario. Muchas gracias, Ana María, que nos está diciendo, nos manda bendiciones y bendiciones también para ella. Bien, el poema 18. Han mandado fusilar a Dios. Lo sacaron por el empedrado de las nubes a la vista de todos. No era anciano ni joven, no tenía la decrepitud de los siglos lacerados en que oprimió a la humanidad. Tampoco la sonrisa despreocupada de los ojos sin sentido. Tenía solo 40 años de días y unos cabellos de espejo hasta los hombros. No tenía el aire de un crucificado, solo la hondura interior de un adicto a drogas o de un masturbador profesional. Los hombres que lo llevaban no lo ataron ni lo maltrataron. Fueron benévolos. Con la última oración de las Úrsulas del pueblo lo prendieron. Le azotaron los mandamientos leyéndole la sentencia a la vida en su cara llena de acné azuloso. La descarga fue breve, despertando el fantasma de su manto rasgado.
hermoso era, avergonzó a todos. Alguien vio un ángel luminoso echarse a llorar sobre el polvo del pubis de Dios. Era mujer, asombro de voces, pero hacía el amor como cualquier hombre. Este verso final, esto de era mujer, asombro de voces, le creaba mucha roncha, le daba mucho problema a una magnífica amiga poeta, Dios mío, Madeline Millán Vega, que es una poeta también de los 80. En el taller de poesía, Madeline siempre decía, ay, Daniel, porque ella consideraba que no era lo suficiente políticamente correcto, estamos hablando de 1982, y ya ella reaccionaba a eso de que Dios fuera mujer, pero hiciera el amor como los hombres. Y yo aquí lo releí ahora en los años, ¿no? 2021, 2022, que estuvimos tratando desde antes del 2018, 2019, que estábamos tratando de pensar en la edición fallida del 2020, que por la pandemia no se pudo hacer. Estaba yo pensando en lo que había dicho Madeline y digo, bueno, ahora con toda la teoría y toda la perspectiva que tenemos de lo que es la construcción del género, aquí creo que este Dios, más que de que fuera mujer, hay como un atisbo a decir, era mujer, pero hacía el amor como cualquier hombre, o sea que es una cuestión casi binaria, es casi como un Dios que puede ser hombre o puede ser mujer, tiene un pubis, es mujer, pero se comporta como un hombre, así que es un poco esa indefinición del género que es tan rica, que es tan importante. Yo veo mucho mis estudiantes que están en transición, que están en un proceso de que un día se llaman de una manera y otro día se llaman de otra. Yo tenía 2 estudiantes en el semestre pasado, que una se llamaba de una manera, luego se llamaba de otra, y yo les tuve que decir, bueno, es que este nombre que tú has escogido en español es muy difícil porque este nombre es masculino. Y yo cuando te hablo como hablante nativo, tengo que usar el masculino, no puedo usar el femenino, aunque hayas transicionado. Y tenía otro que era a la inversa, había transicionado de femenino a masculino o de masculino a femenino. Entonces era como cuál, porque en español es muy específico, ¿no? Para decir con quién estás hablando, ¿no? Y pues al final ellas escogieron, porque eran 2 que estaban en una especie de transición de él, ella, él, pues él, ella, le decía yo en un momento, transicionaron y ya cuando hablamos, pues se cambiaron un nombre que para mí me resultaba neutro, que yo podía usar el femenino, podía usar el masculino y no me forzaba esa O final a usar el masculino. Y ahora que yo releí esto, para esta edición pensé, bueno, lo voy a dejar tal cual, esto sí que no lo voy a editar, porque creo que en el siglo XXI, en el 2022, se puede leer esa especie como de indefinición, o más que indefinición, esa rica definición de todas las posibilidades de la gama de esa especie de sombrilla de lo que es la sexualidad humana y el género, sobre todo. Anoche yo tuve que me puse un poquito nervioso y creo que masacré este poema. Quisiera leerlo ahora, el poema 19, un poquito más largo. Y este poema es un poema tal vez un poco en eso que yo les decía de la blasfemia, un poco más atrevido, porque ustedes saben la importancia que tiene la segunda venida de Cristo para los cristianos. Es una de las esperanzas, ¿no? Después de la resurrección, todo lo que esperamos y lo que hemos leído, Mateo 24, es esa posibilidad de que Jesús va a volver. Y cuando cierra el libro de Mateo y cierra el libro de Marcos y cierra el libro de Lucas y cierra Juan, todos cierran en esa nota de lo que es, después de la resurrección, lo que es la vuelta de Jesús por esos 40 días ya resucitado y el momento en que entonces asciende al cielo, que es uno de los misterios del rosario, y entonces él les da la misión de ir y predicar a todos los rincones del mundo el evangelio. Pero aquí este poema habla de ese intento fallido de esa segunda venida de Cristo y todo lo que pasa y quién es este sujeto que dice que viene por segunda vez. El poema 19. Lo andaban buscando desde la tarde frustrada cuando intentó aparecerse por segunda vez, montado en el amarillo viejo de la nube como sábana que se tendió en los cielos, con las telarañas de su corona de rey anacrónico en el olvido, pensando que con heridas de clavos los asustaría como antes.
y los 2 o 3 ángeles anémicos que interrumpieron su siesta para la farsa no entendían que nadie, más allá de una semana, en el sopor de la soledad, recordara vagamente una cruz del metal ordinario, de los no importa de la humanidad. No lo encontraban. Registraron los cuartos cerrados de polvo junto a la nebulosa de Orión y el lucero apagado de la mañana. Alaron los cortinajes hasta provocar una llovizna perenne, dejando a su paso el orden cotidiano que en la nada se nos guarda. Un rumor los acosaba, a medida que trasponían las alas más despiertas del cuadrado de auroras sobre los pies de la almohada de Dios que fusilado vagaba entonces, tropezando con todo en el aburrimiento del mundo sin él. No se percató de la pesquisa, ni avisó en el baño a la segunda persona que, sujetado del miedo, había salido corriendo del lugar santísimo, huyendo de los deudos. Una mujer lo encontró, estaba solo, con un silencio de voces paraboleando el vacío largo de crucificado a medias. Tuvo la certeza de que estaba loco, como si habían callado los evangelios. Tomándolo de la mano, lo llevó hasta todos, dándolos como un pedazo de verdad que se entrega. Él, por primera vez desde la crucifixión, desnudo. Ellos, callados, agitaron palabras en el cristal de la región desolada, acribillando adentros, bajaron en procesión y los vio a todos de espalda alejarse del inocente demente con una hoz en la mano, pretendiendo arrancar la cizaña de hojalata, desarmado de su propia absurdidad. En este poema yo he querido deconstruir todos los elementos que la tradición cristiana ha dicho que van a pasar o van a tener en el momento del juicio final. Y resulta que está loco, resulta que al final todo el mundo se va, que pues está desnudo como estaba en la crucifixión. Ustedes saben que el decoro del arte pone a Jesús con una especie de pequeño calzoncillo blanco, ¿no? Pero el cuerpo de Jesús fue expuesto, era una humillación completa la crucifixión, y ese cuerpo estaba desnudo y descarnado porque había sido torturado, ¿no? Eso la iglesia pues se lo calla con una llaguita aquí, una llaguita acá, y pues el gran crucifijo que preside toda misa y que está en la iglesia, pero en realidad el cuerpo de Cristo fue masacrado, fue torturado, estaba desnudo, fue humillado, y pues todo eso y todos los elementos de la nebulosa de Orión, de la hoz en la mano, ¿no? Que llega a juzgar a vivos y muertos, a separar los buenos de los malos. Todo eso aparece aquí en una especie de parodia de lo que es esa segunda venida de Cristo, y como un loco que lo están buscando y está perdido por los distintos aposentos del cielo, más allá de la nebulosa o junto a la nebulosa de Orión y el lucero apagado de la mañana. Así es que este es otro de los poemas que trabaja sobre la base de esa blasfemia, pero como los otros poemas que yo les he leído, creo que aún estos poemas mantienen ese elemento de religiosidad que intenta el poemario de fusilar a Dios para crear un Dios nuevo con minúscula, un Dios que es más con la experiencia que nosotros tenemos de ese encuentro directo con Dios. Y les he hablado bastante sobre el poemario. Ya les dije que el poemario tuvo el segundo premio nacional de poesía del Pen Club en el año 2000. Le hablé de los 2 estudios que tiene, de qué hay de nuevo en este poemario. Yo, una de las cosas que dije en la presentación es que el poemario es un acto de entrega. Yo lo entrego también como un acto de amor, y para que quienes lo lean puedan adentrarse en ese cuestionamiento fundamental de lo sagrado, de nuestra posible fe, sea para confirmarla o negarla. Como dice Ana María Rivera, Dios es el mismo, Él no cambia,
eso es muy cierto, pero nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida es la que cambia, es la que se transmuta, y el poemario de alguna manera trata de hablar sobre esa transformación que nosotros tenemos, porque no es lo mismo creer como niño, como niña, que creer como una persona adulta, que creer ya como un viejo de 60 años, que creer como alguien que está aquejado por una enfermedad, o alguien que es muy joven que no cree. O sea, creo que esas creencias también pueden variar, y tal vez ese Dios puede variar con nosotros, pero es cierto, es inamovible, ¿no? Y está ahí, aunque yo no creo que sea tan, digamos, tan anquilosado. Creo que Dios también hay que verlo en el contexto de la cultura. Cuando leemos un texto sagrado como la Biblia, tenemos que leerlo en el contexto, porque una cosa es lo que eran los esclavos y la institución de la esclavitud cuando leemos Levítico, cuando leemos Deuteronomio, y otra cosa es en el mundo contemporáneo, lo que implica la idea de un esclavo. Lo pasa también con el apóstol Pablo, con otros textos del Nuevo Testamento, donde recuerden que el cristianismo era muy importante para el imperio, porque el cristianismo los liberaba, casi todos eran esclavos si no eran ciudadanos romanos, ¿no? Entonces hay que también verlo en ese contexto, ¿no? Otro elemento que yo mencioné ayer en la presentación y que quiero mencionar acá es el acto de compaginar, que ya lo mencioné de pasada, mi homosexualidad, yo decía también mi patería, para usar el elemento un poco más del choteo caribeño, y con la fe. Porque ustedes saben que tradicionalmente hay un rechazo en la religión en particular, en todas las religiones, a lo que es la manifestación de nuestra sexualidad, cuando es una sexualidad diversa, ¿no? Y hablemos no solamente de que yo sea gay, o sea lesbiana, o sea transgénero, por ejemplo, ¿no? O esté dentro de todo lo que es esa definición e indefinición del género del que yo estaba hablando. Es algo que aborda el libro cuando dice directamente y se identifica como varón, hablándole a una entidad como Dios, que tradicionalmente se ha identificado como varón, como hombre, ¿no? Entonces, hay también, a lo largo de todo el poema, todo el poemario está permeado ese malestar, está un poco también mapeado, o sea, en el sentido de mapping, de cómo hacer distintos mapas de esa relación de distancia o equidistancia entre el alma, la voz poética, el hablante lírico, en su relación con este Dios que quiere crear, que quiere tomar, como dice en uno de los poemas que le leí, de todos estos fragmentos que han sido esta aproximación y de todas estas experiencias que ha tenido el hablante lírico. Y el primer poema del poemario creo que sienta la pausa para eso. Es un poema que habla, junto con el segundo poema, de lo que es el acto de creer. Y de creer o intentar creer cuando se duda, cuando no se cree, cuando no se puede creer, pero es muy difícil dejar de creer. Porque como yo les decía hace un rato al principio de este diálogo, este monólogo, yo les decía que para mí el acto de la duda y la fe es muy importante en el poemario, y me di mucho más cuenta ahora al hacer la reedición, la reescritura, retomar el texto, de que era una constante. Porque cuando se publicó en el año 2000, yo no tenía tanta conciencia de que eso era lo que tal vez el poemario estaba postulando, ¿no? Uno de los prologuistas dice que hay algo de ensayo de ideas, que aunque es prosa, pero que está en los poemas, porque los poemas, como ustedes se habrán dado cuenta, tienen también una narratividad, cuentan ciertas historias, recuentan ciertos mitos bíblicos, recuentan ciertos datos que tenemos en la historia sagrada, y los recontextualiza en los años 80 y ahora en los años del el nuevo milenio, ¿no? Lo que es el siglo XXI. El primer poema dice: la nada se ha cernido sobre todo, y en el fondo lo que la verdad creía postular acaba en el centro desconectado de un mañana que se pierde. Esa nada, ese vacío, esa vacuidad es donde comienza la voz poética, así como la creación. Ustedes saben la importancia de la luz en el momento de la creación en el Génesis. Aquí empieza todo oscuro, ¿no? La nada se ha cernido sobre todo. Y en el segundo poema se habla de la fe, pero vean ustedes en dos versos, muy brevemente, el hablante lírico
plantea tal vez esa problemática de la duda y de la fe que yo estaba comentando, ¿no? Y dice, a él le duele que creamos. Sabemos que el acto de creer, el acto de tener fe es algo necesario para acercarse a Dios, y en lugar de que le duela que no creamos, le duele que creamos, en el sentido de creer, porque toda creencia implica también una duda. Recuerden ustedes, los discípulos, cuando Jesús emplaza a Pedro, que luego va a ser el primer papa, le dice a Pedro, ¿no? Que hombre de poca fe, y Pedro tiene que 3 veces afirmar la fe que siente por Jesús después de haberlo negado 3 veces. Entonces ahí también hay un elemento de la duda y la fe y la fe que está basada en esa duda y la duda sistemática para poder tener fe, porque una fe a pie juntillas, una fe ciega, tampoco pienso yo que es totalmente fe. La fe tiene que estar de alguna manera todo el tiempo siendo probada, ¿no? Y eso es un poco lo que dice aquí en este segundo poema, ¿no? A él le duele que creamos, ¿no? Y más adelante quiero ver un poco lo que les quería decir, que esto era un diario poético, porque así comienza, va evolucionando, ustedes han oído otros poemas, pero esa voz poética va y viene, hay momentos en que como que parece reconciliarse y hay momentos en que no, aunque al final en el poema que yo les leí queda un poco abierta esa posibilidad. Es muy triste lo que estoy haciendo porque les estoy masacrando la lectura del poema, del poemario, en lugar de que se lo estoy explicando, cosa que no debe hacer ningún poeta, la poesía se debe explicar sola, pero creo que para cuando ustedes lleguen al texto, si tienen la oportunidad de leerlo, de conseguirlo, ¿no? de buscarlo, si alguien no tiene dinero y lo necesita, no le digan a mi editor que yo se los mandaría si ustedes me contactan, porque también yo creo que la poesía es una cuestión debe ser colectiva. Claro, los libros también están hechos para venderse, hay un elemento de compra y venta y un elemento de mercado, pero yo siempre he dicho y creo, y en esto mi editor pues no está de acuerdo conmigo, y cada vez que he hecho presentaciones siempre lo digo, bueno, en otros lugares, no cuando él está presente porque él no me deja, que no, bueno, aquí vamos a ver si alguien no puede y quiere leerlo, se lo conseguimos, vamos a ver, porque yo fui estudiante y era uno de esos estudiantes que yo tenía que conseguir todos los libros en la biblioteca. En aquella época no había PDF, o lo fotocopiabas o lo buscabas y a veces teníamos un libro, lo teníamos que pasar entre todos para poder leerlo. Yo sé lo que es eso. Yo por lo menos como maestro trato de hacer un PDF de todo el material. Después que esté en la biblioteca no es violar el copyright, así que yo trato de ponerlo todo en las redes que utilizamos, en el Blackboard, en el Microsoft Teams, de subirle a mis estudiantes los PDF, porque yo sé lo difícil que es conseguir un libro cuando uno es estudiante a veces, que los libros se han ido por las nubes, y es algo que hay que comprarlos. Yo compro libros, pero entiendo cuando no se pueden comprar libros, que esos libros deberían estar accesibles en biblioteca, ahora en línea se consiguen mucho, en Kindle y demás, y es algo que para que este libro también se difunda tiene que tener lectores, y esos lectores y esas lectoras van a hablar con otros lectores y lectoras para que lo lean. Yo sé que la poesía es algo, este programa En Casa del Poeta también quiere difundir ese género, que para muchas personas dicen, a mí no me gusta la poesía, y ese sarampión que tienen muchos de mis estudiantes, yo trato de quitárselo leyendo un poco de poesía conversacional, antipoesía, poesía más accesible, para luego llegar a la poesía más críptica, más difícil, aparentemente difícil, porque lo importante es sentarse y leerlo, a ver qué dice, porque nunca hay una lectura posible, son todas muchas lecturas posibles, ¿no? Perdonen que siempre sale el maestro y el crítico literario a la hora de hablar del libro. Estamos llegando un poco hacia el final, creo que hay algunos comentarios, tenemos unos 8 minutos para terminar. Agradezco otra vez a Ana María, que ha estado aquí conectada con una groupie y que le han gustado los poemas, y hemos establecido hasta cierto punto un diálogo. Muchas cosas de lo que yo he ido diciendo es a partir de leer los comentarios de ella, y me indica el técnico que tenemos 8 minutos. Y en esos 8 minutos creo que voy a aprovechar para leer algunos poemas. Poco a poco creo que hemos leído casi todo el libro. Hay uno en particular, el poema 15, que es un poema que hace una crítica feroz a lo que es el acto de ir a la iglesia, de estar allí y no tener fe, pero tener que hacerlo porque es parte de una rutina. El problema de que la fe se convierta en rutina
y no en un acto de contrición y en un acto de lo que es necesidad de la persona creyente, de ir a la iglesia, porque por lo menos para los católicos es el acto de recibir el cuerpo de Cristo y es el acto de la comunión, ¿no? Y aquí un poco se burla el poema de eso, pero es burlándose porque no debemos hacer esto, debemos realmente ir porque queremos ir, ¿no? Allí nos alimentan el miedo con el potaje necesario de silencio, represión de la protesta, duendecillos en procesión por la garganta, subiendo a lo poco que se queja de lo bueno, puños metidos en los charcos de la sangre, de un crepúsculo roto que se cayó de la mesa en las calles, marcha hasta allí a desmantelar de cruces los púlpitos del mundo, calentados de lo humano, ante frialdades de mayúscula, manchando las paredes. Es un acto así como de una molotov en un templo para que no sigan yendo si no quieren ir, no sigan yendo solamente como una cuestión cotidiana, como una cuestión de rutina, sino que si van, vayan. Es una lectura que yo he hecho ahora, después de muchos años, porque el poema, cuando se lee, es un poema bastante blasfemo, y es un poema que quiere, en esa rabia que aparece aquí en el poema 15, justo antes de llegar a los poemas finales, que son los más tremendos, trabajar sobre ese mundo de lo que es allí nos alimentan el miedo, ese miedo a no ser. Y es una de las cosas que yo, a lo largo de la escritura de este diario poético, ya desde el punto de vista autobiográfico, yo estaba pasando por el proceso de descubrir mi orientación sexual. Y claro, era difícil porque yo era adventista del séptimo día, había sido católico y chocaba muchas cosas que yo estaba aprendiendo en la universidad, que yo estaba leyendo, que yo estaba disfrutando con mi propia sexualidad, con lo que dictaminaba y decía la iglesia a la que yo estaba asistiendo y a la que había asistido, ¿no? Entonces era también un momento de realización, de llegar a ese momento. Creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos. Yo quiero reiterar, antes de cerrar, las gracias a el Post Antillano. Gracias, Adrián, que ha estado en los controles, que nos ha mantenido informados del tiempo. Tenemos 5 minutos. Pues quiero volver a dar las gracias a Elsa Tío, a Iris Miranda, que son algunas de las poetas que han estado aquí en Casa de Poetas del Poeta, y en mi caso ha sido en el cuarto de hotel del Poeta, porque estoy de paso en Puerto Rico para presentar el libro y ver a mi familia. Y este episodio 6 está a punto de cerrar. Le doy las gracias también al compañero Daniel Mina por esta oportunidad, ahora que es presidente del PEN Club de Puerto Rico. Agradezco también al PEN toda la generosidad que ha tenido conmigo, pero sobre todo al Post Antillano, porque estamos tratando de hacer cultura, no solamente a través de la publicación del el periódico, ¿no?, en línea, de las revistas en línea literaria, sino también a través de estos diálogos que ha mantenido la producción del Post Antillano para que llegue por medio de estas redes sociales a muchas personas y darnos a conocer a poetas y a escritores y escritoras que no a lo mejor hemos oído, pero que no hemos tenido la oportunidad de conocer. Y si no pudieron ir a la presentación ayer, pues es una manera también de hablar del libro. Fusilado Dios, lo pueden conseguir. Si no lo consiguen, me escriben. Yo estoy también en Facebook, Daniel Torres Rodríguez, entre paréntesis, Luis Daniel Carrasquillo Coto, porque con ese nombre crecí. Tenemos 3 minutos. No sé si hay algún otro comentario. Ya he dado las gracias y yo pues me voy despidiendo. Le doy las gracias a todas y a todos y a todes, para utilizar el lenguaje inclusivo, que han estado y que luego van a estar por conectarse y escuchar. Bueno, para cerrar, voy a leer un breve poema. Cerremos con un breve poema. Y es un poema que tiene este elemento de sí, ya sé, no te hablo. Enojo subterráneo de mi pecho, vacuidad de rezo peregrino que quedó en el pan. Me conversa más un poema leído de la mañana, o en la premura de una puerta cada noche se me suele escapar la carcajada de los días que se cruzan al cabo de la distancia en repetición de estepas al paso de un tren entre desiertos de saliva. Ese es el momento de
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Adrián, que está en los controles. Gracias a todas las personas que nos han escuchado y gracias otra vez al compañero Daniel Mina por esta maravillosa invitación, a los poetas y poetas que vienen y a los que vinieron y a los que quedan por venir. Muy bien, creo que ya vamos cerrando. Hay un comentario final. Con ese comentario podemos terminar. Y gracias a Ana María, que ha estado aquí como grupo y que nos dice que estuvo muy bueno. Espero que les guste también a las otras personas que lo escuchen. Bueno, Adrián, me indicas. A ver. Bien, bueno, pues hasta luego. Ha sido un placer estar aquí y pues ya esperen este programa que viene otro poeta o otra poeta, otro poete en algún momento. Bueno, muchas gracias.